En este momento nos encontramos con el diputado Diego Santilli en plena sesión maratónica, el Congreso como protagonista, una sesión que promete terminar al menos la aprobación en general de la ley de bases entre las 6 y 7 de la mañana. Cuando el presidente Milei dice que van a avanzar, se va a dar todo pese a la política, ¿se siente tocado usted? No, yo creo que en el caso del presidente Milei, el Parlamento es el que no le ha dado su primera ley. Es el primer gobierno de la democracia que no ha tenido la primera ley. Y es el primer gobierno de esta joven democracia que el Senado le ha rebotado un DNU. Entonces, yo creo que también el Congreso tiene que poner las barbas en remojo. La Argentina necesita reformas estructurales y tenemos que avanzar en poder sancionarlas. Y yo estoy con los que creen que tenemos que darle herramientas, reformas, para salir una vez por todas de los problemas que tenemos. Pero ya los 37 diputados del PRO van a levantar la mano en la madrugada de mañana. Nosotros vamos a acompañar, tomamos una decisión, firmamos y sostenemos en nuestro discurso lo que firmamos con la mano. Pablo, lo está escuchando el diputado Santilli. Hola Diego, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estos minutos. Me quedaba pensando, ¿es cierto que ningún Congreso le rechazó un decreto a un presidente? También es cierto que decreto como el que decide el gobierno de Javier Milei tampoco se ha visto. Tenés razón, hubo reformas importantes en la Argentina, el traspaso de Alfonsín con Menem, hubo varias reformas, ninguna tal vez de este tamaño, Ahora, Pablo, déjame volver un poquito para atrás. Cuando presentó la ley Ómnibus el presidente Milei, se trabajó. De los 660 artículos habían quedado unos 369. Se firmó 369 y no se aprobó después en el recinto. Entonces, yo no digo los 660. Nos pusimos de acuerdo en 339, se votó en general y en particular se cayó. Digo, el Parlamento también tiene que entender que el presidente, o que los argentinos votaron a un presidente para que haga reformas. Pero una observación, nosotros Diego, las teníamos en nuestra plataforma. Solo una observación ahí. En realidad es solo una observación. En realidad es el gobierno el que retira el proyecto. Se podría haber seguido trabajando. El gobierno entendió que al no haber tenido la aprobación de determinados artículos, creo que habían sido en ese momento, es más, incisos de artículos, entendió que no tenía sentido seguir. ¿Esa fue la dinámica o me equivoco? Es verdad que la dinámica fue esa. Pero no deja de ser cierto que vos, después del artículo 4, que te abrieron los incisos, si se te empiezan a caer los incisos, se empieza a desnaturalizar toda la ley. Entonces, si ya en el artículo 4, inciso J, empezás a caerte, el 5 se cae, el 6, 7, y se produce un efecto dominó no querido, pero que empieza a suceder. Entonces, ahí algo pasó en el Congreso que nosotros tenemos que volver a ordenar y por eso hoy se firmó un dictamen con una mayoría importante y que lo tenemos que sostener hasta el final. Santilli, ¿cómo le va? Buenas noches. Si hubieran votado los 600... Fer Cerolini te saluda. Fernando Cerolini te saluda. Si se hubieran votado los 600, 900 artículos, porque ya me marearon entre el DNU y la ley bases, había como 900 artículos. Si llegan a salir esos 600 artículos, digamos, ya está, se cierra el Congreso por 2 años, porque ¿para qué existiría el Congreso si en una ley se votan 600 artículos y decisiones? Yo no lo veo de esa manera. Yo veo que si las leyes le sirven a mi país, no importa si sean 660 o una, hay que avanzar, porque la Argentina no puede seguir. Ejemplo, la modernización laboral. La ley laboral es del 75, cuando había televisión blanco y negro, cuando no había fax, cuando no había celular. Digo, una ley donde no había industria del conocimiento. No, que tenés hoy, eso no es para discutir. Argentina, digo, no es para discutir, pero a la vez me parece que tiene una entidad tan grande ese tema en sí que no se puede poner con 599 cosas más. Digamos, se puede ir discutiendo de a una esas cosas y sacar las reformas, pero meter 600 es una reforma constitucional casi. Arrancar con una reforma constitucional. Hay una realidad, hay una realidad, déjame decirte algo, hay una realidad. A mí me tocó estar estos 2 años para atrás. No nos pudimos poner de acuerdo en la ley de alquileres. Hay 10 millones de argentinos que viven alquilando. Y no nos pudimos poner de acuerdo en la ley de alquileres. Entonces, 2 años, más de 2 años discutiéndola. Tuvo que venir por DNU a destrabar para que haya más oferta
de alquiler. Entonces digo, a veces el Congreso también tiene que hacer una mea culpa, porque no trata los temas que son los temas de la gente, y por eso después la gente se enoja. Entonces, ¿sabés qué te dice el laburante? Yo quiero tener laburo formal, ¿por qué no lo puedo tener? Y somos hace más de una década que no generamos laburo formal en la Argentina, porque Diego, seguimos anacrónicos, y no pérdida de derechos, anacrónicos. Entonces digo, un régimen de inversiones. Déjame darte dos ejemplos claros de nuestro país. Argentina en la década del 90 producía la misma cantidad de petróleo que Brasil. Hoy Brasil produce 3.300.000 barriles de petróleo por día y Argentina no llega a 700.000. ¿Cómo no va a tener un régimen previsible, con racionalidad y con sentido común? Te doy otro ejemplo. La cordillera de los Andes. Argentina tiene la misma cordillera que Chile. Es más, creo que es mejor nuestra cordillera por cómo va cayendo apaisadamente. Digo, te hago una pregunta. ¿Por qué con los mismos minerales de la misma cordillera Chile exporta 17 veces más que la Argentina? No una o dos, porque ahí puede estar la eficiencia, la productividad. 17 veces más. Algo nos tenemos. Entonces vos me preguntás, tal vez es mucho todo junto. Bueno, puede ser, pero yo creo que las reformas no pueden esperar, porque que no puede esperar es el ciudadano. El ciudadano que todos los días tiene un problema de seguridad, todos los días tiene un problema de inversión, todos los días no tiene laburo. Entonces, todas esas son las cosas que hay que corregir. Diego, Hernán Lecher te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Me escuchás? Hernán, perdóname, no te escuchaba bien. ¿Cómo estás? Sí. Te quiero Ahora preguntar por un tema específico que me preocupa mucho, que hablamos al inicio del programa, que tiene que ver con el blanqueo, la posibilidad de blanquear desde criptomonedas. Vos sabés que las criptomonedas no tienen trazabilidad. Básicamente es la posibilidad de blanquear y que sea, digamos, producto de lavado. ¿Cómo está previsto en la ley que esto no suceda? Mira, todo todo blanqueo que no tenga el origen de los fondos puede tener problemas. Y la unidad de información fiscal, la UIF, es la que termina mirando y analizando cada uno de los blanqueos y cada uno de los deposición de fondos que se demuestren. Entonces yo digo, las criptos han empezado a regularse en el mundo, ha empezado el mundo a regular y ha empezado a ser integrada. Estados Unidos ha empezado a integrar a sus sistemas. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros el Banco Central. El Banco Central empezó a regular, Diego, por ejemplo, las plataformas. La ley no exige ningún tipo de control, no te pregunta de dónde viene el origen. La CNB, en el mejor de los casos, los hace ex post. El problema es que con las criptomonedas, como te decía, no tiene trazabilidad. Así que no puede comprobar que viene del lavado. Mira, bueno, no tiene trazabilidad hasta que la tiene. Hoy los sistemas informáticos del mundo, Estados Unidos te están metiendo en sistema a todas las criptos, a las operadoras de cripto y a las vendedoras de cripto. Empezó a regular el sistema. Y en la Argentina va a ser lo mismo. Y va a empezar a controlar los ingresos y flujos de fondos. Es verdad que hoy en día, hoy acá, tenés esa problemática. Pero no deja de ser cierto que el mundo empezó a marcar origen de esas criptos, la operadora tienen que informar sus operaciones, aquellos que compran y Diego, venden. Pero te cuento qué pasa. A mí me roban, me sacan plata de la cuenta, la transfieren a otra cuenta y compran cripto. Porque de esa forma no tiene trazabilidad. Yo no encuentro nada en el proyecto y no hay ningún proyecto de trazabilidad de las cripto. Por eso me preocupa, porque ustedes lo van a votar en un rato y mañana me entra todo el lavado de dinero. No entiendo cómo lo van a evitar. No te va a entrar el lavado de dinero, yo no lo llevaría a ese nivel. Déjame decirte otra cosa, hoy te roban de tu cuenta bancaria, los hackers te roban de tu cuenta bancaria y se la llevan a otra cuenta bancaria y no necesariamente va a cripto. Eso está pasando y hay un montón de situaciones de ataques sobre el sistema financiero que le pasa a cualquier cliente y sobre todo a clientes que entran cuando le mandan un mensaje y decís, no, su compra de lavarropa fue debitada. No, como yo no compré nada y entonces te mandan una clave y entras. Ese tipo de cosas ha pasado y pasa todos los días en nuestro país. Yo no creo que vaya a pasar esa situación. Y además, el Estado tiene que aplicar la unidad de investigación financiera y todos los mecanismos que haya para controlar que eso no suceda. Y si sucede, embargar todas las cuentas de aquellos que estén en esa situación. Yo, de hecho, presenté un proyecto antilavado muy fuerte y muy contundente, sobre todo para la lucha contra el narcotráfico. Hay preocupación por el tema del lavado a partir de las criptomonedas que podría llegar a aprobarse en la ley de bases, pero tenemos un presidente que dice que el que fuga es un héroe. ¿Cómo se explica? No, yo creo que lo están malinterpretando. Yo creo que él dijo,
esa frase como consecuencia de que hay una restricción, en el mercado, que hoy los dólares están, digamos, se apreció el peso, por decirlo de alguna manera, cosa que nos está pasando al revés, se nos depreciaba todos los meses el peso, está la famosa frase que dicen algunos, la Argentina está más cara en dólares, empieza a pasar ese tipo de cosas, y él lo dijo en ese marco, entiendo yo que lo dijo en ese marco.